Entonces ahí pasaron y hubieron peleas, no sé si eran balazos, botellazos que tiraron, pero tanto los vecinos del otro edificio como los de nosotros le gritaban que se fuera porque de todos los días. Estaba alegando, echándole, no sé, vainas ahí a los conserjes, que sí, cosas así. Íbamos bajando nosotros y también metió ahí a mi marido, que sí, que vos, que no sé qué, y nosotros, uy, ¿qué pasó? O sea, quedamos en shock. No, pues mala la situación porque por algo ellos están acá, pues, para cuidar la comunidad y poder, ¿cómo se llama?, hacer su trabajo como le corresponde. Y esto ocurrió en la comuna de Independencia. No es primera vez que los conserjes están en problemas, se enfrentan a los vecinos. En este caso, una fiesta clandestina. No les gustó que le llamaran la atención y fueron a increpar. Los conserjes terminaron ocultos en la garita. Pasa en Independencia, pasan tantas comunas, sobre todo en esta época de pandemia. Tenemos una nota, un completo informe que pone en contexto cada una de las situaciones que ocurrieron allá en Independencia. La abogada Bárbara Salinas también nos acompaña. Vamos a revisar el trabajo de Bienvenidos y luego lo conversamos. Es un grupo de vecinos de un edificio de Independencia los que agreden a golpes a los conserjes de la comunidad. Habían realizado una fiesta en cuarentena. Los vigilantes del edificio intentaron parar la celebración por las medidas sanitarias debido a la pandemia. Como respuesta recibieron una golpiza. A mí me llegó un comunicado por correo de que fue porque habían pasado el aforo. Estaban en una reunión social y habían pasado el aforo de las personas permitidas. Como estamos en cuarentena el fin de semana, eso no estaba permitido. Entonces ahí pasaron y hubieron peleas, no sé si eran balazos, botellazos que tiraron, pero tanto los vecinos del otro edificio como los de nosotros le gritaban que se fuera porque de todos los días. ¿Y los conserjes fueron entonces a tratar de...? Claro, sí, de calmar la situación, porque ellos son como más o menos, como se le llama conserje, para cuidar la comunidad, pero aquí al final, al cabo, el que tiene más peso aquí parece que el residente, porque no respetan nada, pues, ni las normas, ni una cosa. Lleva años viviendo en este edificio de calle Belisario Prats. Sintió la bulla la noche en que los enfiestados vecinos golpearon a los conserjes. ¿Qué le parece que agredan a los conserjes? No, pues mala la situación porque por algo ellos están acá, pues, para cuidar la comunidad y poder, ¿cómo se llama?, hacer su trabajo como le corresponde. Así que no es primera porque aparte yo llevo 5 años acá y han cambiado literalmente todos los meses han cambiado los conserjes. Yo creo que por lo mismo, porque se aburren, donde lo agreden, donde los maltratan. Entonces por eso también ellos se van yendo, pues. Asegura que casi a diario hay escándalos en el edificio. La tranquilidad de los vecinos es casi ya una quimera. Ruidos molestos son una tónica en diferentes departamentos de esta comunidad. De todas las noches, o sea, a las noches tú escuchas bulla, las motos pasar, los botellazos, los gritos de mujeres, no sabes si le están pegando o están jugando con ellos, entonces es harta la agresión que hay, sobre todo en este sector. La agresión a los conserjes despertó a casi toda la comunidad. Esta vecina justo salió de su departamento con su marido a realizar un trámite. Por poco se convirtieron también en víctimas de las agresiones. Estaba alegando, echándole, no sé, vainas ahí a los conserjes, que sí, cosas así. Y en el momentico íbamos bajando nosotros y también metió ahí a mi marido, que sí, que vos, que no sé qué, y nosotros, uy, ¿qué pasó? O sea, quedamos en shock. Quizás el consumo de alcohol excesivo, algo así. No sé, puede ser, sí, señor. La verdad, nosotros estábamos tranquilos en la casa, bajamos en un momento y ya. Nos acercamos a la conserjería del edificio para obtener alguna versión, pero los trabajadores no se refirieron al hecho. Al menos supimos cómo estaban los conserjes agredidos. ¿Pero también sus compañeros de trabajo, los que agredieron? Sí, sí. ¿No tuvieron que ir al hospital, algo? No, en absoluto. Ya, pero hubo una agresión ahí. No puedo opinar más. Sí, no puedo opinar más. Ya, muchas gracias. Gracias.
Las agresiones a conserjes son más comunes de lo que se piensa. En pandemia casi siempre son debido a que los trabajadores intentan frenar ruidosas fiestas clandestinas, como en estas imágenes en que sujetos agreden a los conserjes de un edificio de Quilicura. Lo que pasa esa noche, el 29 de mayo, nosotros recibimos por lo menos unos 8 llamados de ruidos molestos, que los ruidos duraron pasado las 2 de la mañana. Y con mi compañero de seguridad tomamos la decisión de hacer el corte de luz al departamento. Simplemente por el hecho a la espera de Carabineros, ya que el llamado sí se lo hizo, pero no llegaron. Se le estaban llamando como de las 12 de la noche más o menos, pero no llegaron. Y a las 2 de la mañana se hizo el corte. Imagínate la diferencia de tiempo, casi 2 horas de diferencia. Cuando ellos llegan a pedir la reposición de luz, se le dice por parte de la seguridad que la luz se la reponer solamente con Carabineros, que ya se le había llamado y supuestamente venían en camino, cosa que no era así porque no venían. Cuando uno de los chicos, de los amigos de ellos, llegan a reclamar la reposición de la luz, se alteró al escuchar que se había llamado a Carabineros. Y él fue el que hizo el problema. De hecho, uno de los vecinos que iba aquí en el condominio me prestó mucho apoyo porque él fue el que lo sacó de encima de nosotros, pero se lo llevó, ¿no? En la comuna de Santiago, en Carmen con Santa Isabel, un conserje fue apuñalado y cortado con vidrios por un iracundo vecino que no usaba mascarilla. El solo hecho de haberle pedido que utilizara el elemento de protección motivó que el hombre rompiera un ventanal y con los restos de vidrio lo atacara brutalmente. Es algo muy complicado y peligroso para la misma comunidad y para el mismo conserje, porque esto, como digo, no puede quedar así, es algo muy peligroso. El vecino protagonista de la agresión fue detenido en la oportunidad, pero recuperó la libertad a las horas. Prohibición de acercarse a la víctima fue la medida cautelar que la justicia le impuso. No puede ser que una persona que haya apuñalado se lo lleven preso y el otro día esté libre. O sea, ¿qué está pasando con este sistema, con esta justicia? Este hombre en Ñuñoa quedó así luego de haber sido golpeado por skaters que usaban un espacio común del edificio para realizar piruetas. Los jóvenes golpeaban al conserje, por lo que este vecino decidió intervenir. Eso le valió una brutal golpiza. Esta es la persona que me agredió, digamos, y que hizo caso omiso a las indicaciones que le dimos para que saliera y dejara hacer daño en las cerámicas de acá del ingreso. Venía saliendo y me encuentro con que está siendo agredido el conserje. Me trato de interiorizar de qué se trata y eran 3 de estos skaters, ¿verdad?, que estaban haciendo daño acá en la cerámica, que se nota por todos lados, y que con esas patinetas las rompen. Y acá es donde yo caigo al suelo, me pegan con la patineta y me patean. Y me causaron los daños que ustedes pueden ver, que es contusión ocular, fractura de nariz, tengo, digamos, desprendimiento de retina, Son los peligros a los que se exponen los conserjes que son víctimas de agresiones o los vecinos que salen en defensa. Golpizas que revelan los riesgos a los que se exponen quienes cuidan de edificios y comunidades y que muchas veces deben enfrentar a descontrolados vecinos o visitantes. Conserjes que son agredidos una y otra vez, esta vez en la comuna de Independencia, pero son la piñata de turno. Piñata digo porque son golpeados y porque al final se traducen en el eslabón más débil. ¿Quién los ampara? ¿Quién los protege? ¿Dónde y a quién pueden recurrir? Esas son las preguntas de fondo, porque estamos hablando de un país que además está en una fatiga emocional por la pandemia y además está también con un problema reconocido de enfermedad mental. Esto se lo vamos a preguntar a Bárbara Salinas, que nos acompaña como abogada. Gracias por estar con nosotros, Bárbara. ¿A quién recurrir como conserje? Es decir, ¿dónde pueden ellos recobrar algo de la dignidad que merecen? Hola Maro, buenos días Tonka. Hola. También.
Sí, ¿saben qué? Primero señalar, antes de responder la pregunta, a mí me llama profundamente la atención el nivel de violencia que se está viviendo en el país, independientemente que estamos en pandemia, que hay una salud mental que está bastante, digamos, mermada, ¿no es cierto?, por todas estas situaciones. Sin embargo, creo que hay una pérdida de respeto total hacia la autoridad y hacia el otro. Y aquí el problema que tienen los conserjes es que los conserjes no son guardias de seguridad. Si bien es cierto, los conserjes están destinados y su función es entregar, ¿no es cierto?, ciertas labores de vigilancia y de comodidad a todos los residentes del edificio. Ellos efectivamente son entrenados por OS10 de Carabineros, al igual que los guardias de seguridad, pero en otro tipo de labores, básicamente en funciones de cómo operar cámaras de vigilancia, por ejemplo, en funciones de también de protocolos de seguridad, de emergencia, etcétera. Pero ellos no tienen ninguna herramienta para defenderse. Por ejemplo, no pueden usar bastones, no pueden usar chalecos que sean antibalas o anticortes, porque incluso han habido personas conserjes que han sido agredidos incluso con armas blancas. Pero Bárbara, todo recae en los conserjes. ¿Sí? Finalmente, una ayuda, lo positivo, lo negativo, y hoy donde cunde lo negativo, ¿verdad? Y el conflicto ciudadano, donde todo va al conserje, que de pronto está solo, no tiene a quién recurrir, y finalmente vas a terminar viendo a tus vecinos todos los días. Esta persona tiene orden de alejamiento, ok, en este caso en particular. Pero ¿qué pasa? Tienes un conflicto con el conserje, hay un vecino, al otro día va a volver a tener ese mismo conflicto. O sea, queda el roce, que no ayuda para nada a la comunidad y al buen vivir. Estoy totalmente de acuerdo, Tonka. Si el problema es ese, el problema es que los conserjes, efectivamente, como yo lo explicaba, no tienen una protección, no tienen ni siquiera protección física. No. Imagínate, exacto, o sea, ni siquiera están amparados por eso. O sea, de poder portar, insisto en lo mismo, algún tipo de vestimenta que les brinde un poquito más de protección. Es decir, hoy día lo único que tienen a su favor los conserjes, o como herramienta concreta, es, frente a una agresión, que parece un poco absurdo, llamar a Carabineros en circunstancias que muy probablemente no va a estar en condiciones de hacerlo. Entonces, el problema yo creo que también hay que resolverlo, porque, a ver, también la otra opción es decir, ¿sabes qué? Aumentemos las penas entonces por el delito de lesiones, por ejemplo. ¿No es cierto? Porque una pena normalmente baja, es una pena que no implica cárcel para la persona que lesiona a otra, incluso en lesiones graves, que son fracturas, etcétera. Pero no sé si sea la solución, Bárbara, criminalizar todo. Te propongo algo, escuchar justamente la voz de un conserje que ha pedido resguardar su identidad, trabaja en Quilicura y está con nosotros en un contacto telefónico, perdón, en Quinta Normal. ¿Usted está con nosotros? Bienvenido. Hola, buenos días. Hola, gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos su historia. ¿Qué le ha tocado vivir usted como conserje? Buenos días. Mire, yo hace un tiempo atrás estuve trabajando en un condominio en Quinta Normal. Ya que, por lo cual igual tuve que renunciar por el motivo también, demasiadas amenazas. La falta de respeto hacia el personal es tremenda. Y es complicado trabajar así, uno no dan ganas, no se puede. No sé cómo explicarlo, es que ya... Por ejemplo, cuéntenos en el día a día. ¿Hay vecinos más conflictivos? ¿A usted lo amenazaron? ¿Qué es lo que vivió concretamente y por qué? ¿Qué detonó finalmente el conflicto con usted? Oye, y cuando escuchamos el testimonio, además de este conserje que nos está hablando, dar cuenta de uno de los conflictos principales que tiene. Y el conflicto principal es justamente el hecho de que trabaja para los propios vecinos con los cuales a veces tiene estas pugnas. Vamos a retomar contacto de inmediato, pero no puedo estar más de acuerdo con Bárbara. Estamos efectivamente en un país que tiene uno de los índices más altos de enfermedad mental y al tiempo un problema, pero fuerte, con respecto al reconocimiento de cualquier atisbo de autoridad. Estamos y hemos retomado contacto justamente con el conserje. Claro, ¿cómo hacer reclamaciones cuando, en definitiva, trabajas para los mismos vecinos con los cuales puedes tener conflicto? ¿Y qué detona el conflicto? Si nos puede contar, ¿qué es lo que vivía concretamente usted? Ya, mire, disculpe, se ha acostado. Claro, allá la gente, cero respeto, amenazas reiterativas, violencia, no física prácticamente, pero sí mucha amenaza. ¿Qué tipo de amenaza? Que si te pillan solo en algún pasillo te van a pegar. Un residente, a mí personalmente, me amenazó que me iba a estar esperando afuera de mi jornada de trabajo para agredirme. Ya a un compañero le escupieron la cara.
¿Y pero por qué? Cuéntenos por qué. ¿Qué genera el conflicto? ¿Y en tiempos de pandemia te escupen la cara? Claro, sí, en el momento fue complicado porque son distintos temas, ya sea, no sé, se molestan porque le sacan una multa, tienen algún problema que de repente creen que nosotros podemos hacerlas todas en el condominio y no es así. Sobre nosotros hay una jefatura que nos manda y nosotros obedecemos a eso. Claro. Y, por ejemplo, cuando hay fiestas, hay reuniones, encuentros, llama por teléfono, el citófono, me imagino, pide que bajen la música y eso ya puede generar el conflicto. Claro, sí, muchas veces nos ha tocado que nosotros llamamos para que haga un ruido molesto, la gente baja violentamente, nos agrede verbalmente, nos amenaza. Es muy complicado. Y poco personal también muchas veces, porque tú lo señalabas, es decir, queda grande también la tarea. Claro, imagínense, un condominio de 4 torres, que son aproximados 700 departamentos, es muy complicado. ¿Y cuántos conserjes? Manejar. 2 conserjes, dependiendo del turno, o sea, son 2 en la mañana, 2 en la tarde, 2 en la noche. Amaro, perdón, una consulta al conserje que nos está dando su testimonio. ¿Qué pasa con el comité de administración cuando han ocurrido estos hechos? Ustedes, porque en el fondo el empleador es el comité de administración y es en definitiva la comunidad la que lo están agrediendo a usted en este caso. ¿Ha formulado algún reclamo? ¿Qué pasa con eso? ¿Se hacen cargo de esta situación en particular? Personalmente, en el minuto que estuve, como que no... El comité recién se estaba formando. No estaba prácticamente ya todo hecho como para tomar medidas en el asunto. La administración como que malísima. No hacía caso omiso a todos los problemas que había. Y una cosa que hay que sumar, los conserjes han trabajado toda la pandemia como trabajadores esenciales. Entonces se nos ha olvidado lo difícil y la presión que han tenido que vivir los conserjes en todo este año. Hablemos de la enfermedad mental. ¿Has tenido estrés? Claro, yo salí de ahí con asma. Yo llegaba a mi lugar de trabajo, era horriblemente, no podía trabajar bien. Yo opté por renunciar y nada. Se me pasaron todos mis problemas, todos mis achaques. Salí realmente mal de ahí. Dígame, pero los vecinos, los que vivían en el condominio, ¿no se daban cuenta que usted era un trabajador? Que finalmente usted también cumplía con sus responsabilidades y con las órdenes que recibía. ¿No logran tener esa empatía? Porque por lo que usted cuenta lo ven casi como un enemigo en el condominio. Claro, es que hay mucha gente que colabora con nosotros, pero otra gente que no, que independiente a ser arrendatarios o propietarios, creen que ellos pueden hacer y hacer sobre nosotros, o los dicen, te creís Paco, vulgarmente diciéndolo. Claro, y al final... Sí. Perdón, Amaro, muchas veces, disculpa la interrupción, muchas veces también se da en la práctica esta situación de prepotencia por parte de los, ya sea de los copropietarios, los arrendatarios, en el fondo miran a los conserjes como, oye, tú eres mi empleado y en definitiva tienes que hacer lo que yo te diga. Hay situaciones de abuso y yo creo que lo importante acá también es explicarle a la gente de que en el caso de un conserje que es agredido, que en definitiva sufre estas lesiones, él perfectamente puede demandar laboralmente a la comunidad, es decir, a todos los dueños, ya sea a través de la administración, y al final esta situación de que ni siquiera es de tolerancia, me parece que es francamente, no es impresentable. Todos los que viven en esa comunidad van a tener que hacerse cargo, eventualmente de tener que pagar vía gasto común de las demandas que puedan presentar los conserjes que han sido dañados o que han sido agredidos por parte de la comunidad. Entonces yo creo que eso también hay que tenerlo muy presente. Bueno, estamos justamente abordando la temática para aquellos que estén sintonizando a propósito de toda una sucesión de incidentes graves y de golpes incluso y amenazas con los conserjes. Tenemos otro testimonio. Este viene de Santiago Centro. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, grafíquenos de qué estamos hablando, cuáles son las presiones, abiertamente los golpes a veces o las amenazas que ha sufrido usted. Hola. Hola. Hola.
Estoy viendo medio desfasado el audio, porque estoy viendo la tele. Le propongo algo. Mire, tiene que bajar el volumen de la televisión y solamente escucharnos por el teléfono, para que no tenga ese desfase. Yo soy conserje de Santiago Centro y eso en tierra de nadie me llega, porque nosotros como conserjes tratamos de, sobre todo en la pandemia, tratar de fiscalizar el no ingreso de las visitas. Nosotros entendemos que están encerrados y quieren distraerse o meter ruido molesto, pero siempre salen con ese comentario un poco, no sé, agresivo, no solo de extranjeros y chilenos, pero ese comentario que dice, yo tengo derecho a meter ruido, bueno, porque yo pago mi gasto común, ellos tienen derecho a meter ruido, entonces no se puede en realidad, porque en el caso de la pandemia uno dice, no pueden ingresar visitas, y dice, pero es que es mi hermano, o pero es que es mi mamá, y definitivamente no se puede ingresar visitas, ¿me entiendes? O en toque de queda, o buscan una forma de decir, no, es urgente, lo hacen pasar por médico, lo hacen pasar por no sé, por un técnico, porque es una urgencia. Y uno te queda en tierra de nadie en tratar de no imponerse, incluso sino de ser buena persona como conserje, estar ahí y fiscalizar, o solamente poner la cara para decir que no entre una visita, o tratar de que la pandemia se lleve bien, o tratar de los ruidos molestos. Una consulta para usted. ¿Qué es lo más difícil que le tocó vivir a usted? ¿Tuvo una amenaza, tuvo una agresión, una casi agresión por hacer su trabajo? Sí. Cuénteme. Sí, claro. Sí. Sobre todo las visitas, sobre todo ellos son los más alterados. En el caso de multa, querer pasar multa porque tienen ruido molesto, entonces ellos simplemente bajan. Nosotros tenemos la costumbre de grabar ahora. Tenemos que defenderlo con cosas que son aparte ahora. Entonces, vamos, le preguntamos una vez, le decimos, ¿sabe qué? Yo voy, subo, y veo que es verdad, que si tiene ruido molesto no, para no equivocarme y así evitar problemas. Entonces, bajamos, lo llamamos, sabe que puede hacer lo que mejor que usted puede hacer en la ventana, lo que usted quiera hacer, ¿ya? Y después siguen, y ahora sí no va a tener que sacar una multa, y ahí bajan. De nuevo con el comentario, yo pago mi gasto común, yo tengo derecho, o lo que sea, yo he sido agredido, tenemos un perímetro como de vidrio, para que por la pandemia. Hablemos las cosas. No lo han dejado, han querido abrir, nos tiran la puerta, no han tirado palos. Usted tiene un lugar como un cubículo que lo protege. Sí. Y así todos han querido agredirlo, han querido entrar y... Sí, siempre. Sí, a veces es lo común de los conserjes, o sea, dicen que somos carabineros frustrados, que los queremos carabineros, y no es que ese carabinero es hacer el trabajo de estar ahí simplemente, porque esa es otra cosa, que carabinero o paz ciudadana o seguridad ciudadana no los apoyan, siempre dicen que tienen otros. O sea, en este caso no sé si serán los que están con la tele, porque yo veo todas las mañanas como conserje y yo me río porque muestran ahí que llegan a edificios y no tengo idea de qué edificios serán, porque nosotros hemos tenido una o dos veces que han ido, entonces uno... O sea, perdón, ustedes llaman... Me dan ganas de trabajar, como decía mi compañero anteriormente. ¿Ustedes llaman a carabineros? ¿Llaman a seguridad ciudadana y no llegan la mayoría de las veces? No, la mayoría de las veces no llegan. Incluso 2 veces hemos discutido con seguridad ciudadana porque dicen que no podemos subir, entonces no entendemos, no aplica su trabajo a querer, entonces no pueden subir, entonces ni amenazar, no puede subir, por lo menos advertirle, le decimos nosotros, decirle, oiga, baje porque va a tener una multa, por lo menos no le saque la multa, pero tampoco suben. Esperemos un poco, porque usted da un dato clave, y está Bárbara, porque le piden entonces que suban, que los ayuden, ¿verdad?, al domicilio. ¿Quién puede subir a un departamento, Bárbara? ¿Solo carabineros? ¿No puede en época de pandemia? ¿Puede hacerlo? ¿Seguridad ciudadana tiene las atribuciones para subir a un departamento y ayudar a los conserjes a fiscalizar o no? No, es un tema muy complejo, Tonka, porque en rigor no se puede ingresar a lo que se entiende que es propiedad privada, salvo en caso de flagrancia.
Flagrancia quiere decir que es cuando se está cometiendo un delito, una infracción, en este caso ruidos molestos o lo que sea, una fiesta que evidentemente no está autorizada por las situaciones que estamos viviendo. Desde ese punto de vista, en mi opinión, sí es válido que pueda subir el personal de seguridad ciudadana en la municipalidad junto con conserje, porque hay una situación de flagrancia. Ahora, lo que sí es cierto que los conserjes, por ejemplo, y fue polémico en su minuto, no están autorizados a solicitar los permisos, por ejemplo, o los pases de movilidad en este caso, o los permisos de autorizaciones sanitarias para ingresar a un determinado edificio. Entonces, yo siento que acá el principal problema, y me van a perdonar la expresión, pero creo que es lo más gráfico, o sea, los conserjes son como los, por decirlo de alguna forma, los hermanos pobres de todas las personas que están dedicadas a brindarnos servicios de seguridad. No tienen la protección debida, insisto en lo mismo, no se les tampoco entrega la instrucción debida por una cuestión normativa específicamente, pero ellos están tremendamente expuestos, y yo creo que aquí también, Tonka y Amaro, lo importante es que la comunidad solidarice con los conserjes, porque en el fondo nos brindan a todos un servicio. Claro. Por lo tanto, que la comunidad sea también la que de alguna manera los apoye en todas estas situaciones y los respeten, los valores, ¿no es cierto? Porque no todo, desafortunadamente, Tonka, uno como abogado, que ganas de decir, mira, estos delitos merecen penas de cárcel, pero no es así. No. Entonces tampoco podemos pensar en que aquí la solución es aumentar las penas solamente por esto, sino que es la gente que tiene que respetar la norma. Es un problema además cultural. Hablemos el tema pan pan vino vino. Se los trata en calidad de suches en un país profundamente clasista. Y tenemos además otro testimonio que creo que viene de Antofagasta, ¿es así? Sí, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hábleme acerca de un conflicto que usted tuvo y de proporciones además con unos vecinos, entiendo que con amenaza de muerte. Sí, yo llamé por ruido molesto a un departamento de un matrimonio. ¿Y qué pasó? Y resulta que al llamar ellos me insultaron en la misma llamada y me dijeron vamos a ir a la garita. Yo obviamente con la experiencia que tengo les creí y miré por las cámaras y venían subiendo con un bate y un cuchillo carnicero. Y fueron a la garita y yo me encerré y me escondí en un rinconcito mirando las cámaras porque lo estaba viendo a ellos porque era la única seguridad. Y la señora enterraba el cuchillo en los vidrios de la garita. ¿Cómo? Y él con el bate golpeaba la puerta y me buscaron por el baño, trataron de ingresar por un baño que no pudieron entrar. Aparte se encapucharon ellos. Perdona, ¿y todo esto está grabado? Sí, porque yo tengo que ir a juicio ahora el 28 de septiembre. Pero qué locura lo que usted está contando. Se transformó en una película de terror. Esto pasó el 2020. ¿Ya? Imagínese, todo este tiempo y todavía no hay justicia. Dígame, entonces usted estaba escondido, miraba las cámaras, veía que la mujer enterraba el cuchillo, el hombre tenía el bat de béisbol. ¿Qué pasó después? ¿Cómo se salvó? ¿Pudo llamar a alguien que le prestara ayuda? Sí. Llamé por mi teléfono que tenía yo al 133. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Sí, y llamé al 133, llegó, gracias a Dios llegó el carabinero bien rápido, pero tuvieron que llegar como 5 carros porque no se los podían a ellos, porque ellos son así de atacar a las personas. Ellos tienen antecedentes en Antofagasta por tratar de quemar a un carabinero en una protesta. ¿Y usted había tenido conflictos con ellos antes o sus vecinos? No. Era mi primer mes trabajando ahí, pero a mí nadie ha dicho que este matrimonio era conflictivo con todos los residentes, incluso le han pegado a residentes y a otras personas. Y cuénteme una cosa, la junta de vecinos o bien, ¿verdad?, el cuerpo de administración, ¿lo amparó? Sí, posteriormente pusieron reja en toda la garita, cámara, pero ella, al ver todo eso, empezó a mandarme preso a mí. Llamó a carabinero y me llevaban preso a mí. ¿Por qué? ¿Cómo? Decía que yo la amenazaba y yo jamás, pues a mí me dijeron que no llamara más a ese departamento para no tener conflicto y ella pasaba por afuera de la garita y decía que yo la amenazaba. Entonces pusieron cámaras con audio para escuchar que era verdad, quién decía la verdad. Me fui 2 veces preso y a todo eso tuve que renunciar porque me estaba yendo yo preso. Bueno, no solamente yéndose usted preso, ya nos va a contar, pero además me imagino con una enfermedad mental y con un estrés impresionante. Todavía estoy un poco así en la forma de hablar porque quedé así. Claro. Y el mundo al revés, ¿cómo puede ser posible que usted haciendo su trabajo recibió amenazas, casi lo golpean, si no es porque se esconde, y usted se va detenido, perdona Bárbara,
¿De qué se trata esto? Es que bueno, es como ustedes lo dicen, es exactamente el mundo al revés y yo creo que son los espacios, y vuelvo a reiterar, más allá de la situación de estrés que todos estamos viviendo, aquí hace mucho tiempo que en Chile se ha perdido el respeto en general, no solo a la autoridad, sino que a las normas, el respeto al que está al lado, el respeto de vivir en comunidad, vivir en sociedad. Entonces ahí hay un problema porque claro, hay una persona que denuncia, que hace una denuncia falsa, toman detenido en este caso al conserje, que es la víctima en definitiva. Claro. Y eso son situaciones que no puede ser y se llega al punto, Tonka y Amaro, que hay que colocar cámaras con audio, etcétera, cuando la situación debiese ser todo lo contrario. Debiese ser una situación de mucha más colaboración, ¿no es cierto? Reitero, solidaridad, porque si hay gente que se torna agresiva y al final la solución ¿cuál es? ¿Qué le dan? La solución que le dicen es, ¿sabe qué más? Usted no llame, ni siquiera toque el citófono de ese departamento. Entonces estamos prácticamente fomentando de una u otra manera esta situación. Porque finalmente es una comunidad sometido al más agresivo, al que es más fuerte, al que grita más, al que es más violento. Y eso no puede ser, porque eso también sí que es el mundo al revés. O sea, no solamente el caballero, el conserje que está en contacto con nosotros, todos los vecinos ni siquiera se pueden cruzar con unos arrendatarios o ya sea dueños del departamento, porque impera la ley de ellos. Así es, pero mira, en esos casos es interesante que la gente lo sepa, que está viendo el programa. Las comunidades que están sufriendo esta situación, que quieren ayudar a los conserjes, más allá del tema penal, existe una ley de copropiedad inmobiliaria que es vigente para todos los condominios. Entonces, si se da esta situación, se pueden hacer denuncias infraccionales en los juzgados de policía local. Pero, ¿sabes, Bárbara? Disculpa que te interrumpa. Sí. Yo entiendo que eso suena en el papel y suena bien, pero no en caso en particular de agresión a conserjes. Pero cuando vemos la fiesta en la Estación Central, los pobres vecinos casi como que tienen que estar resignados porque hay fiestas todos los días y hacen lo que quieren y las denuncias no funcionan y te tocó y tenías que cruzar de brazos. A eso me refiero yo. No, es que eso es lo que no debiera pasar y eso es lo que yo reitero y rechazo que eso sea así, pero la gente también de alguna manera tiene que tratar de, por eso insisto, de unirse, por ejemplo, cambiar comité de administración, o sea, en definitiva ejercer una presión. Esto es igual que el tema de la delincuencia, cuando uno dice nosotros estamos haciendo los espacios, no dejamos de ir a las plazas, ¿no es cierto? Dejamos de ocupar los espacios públicos porque hay delincuencia. Acá es exactamente lo mismo. Desafortunadamente la ley no apoya del todo, pero sí creo que ya hay que ponerle un freno y decir las cosas por su nombre, Tonka. Si la gente de verdad no tiene respeto, no puede ser que un conserje lo traten de que porque es un empleado o porque yo pago mi gasto común. Lo ninguneo y lo trato pésimo. O sea, eso no corresponde, eso y insisto, acá hay una pérdida del respeto hacia el otro. La gente se cree que tiene muchos derechos, lo que es muy cierto, y ya está mucho en discusión el tema de los derechos que nosotros tenemos, pero ojo, que también cada derecho tiene su otro lado de la moneda y es la obligación y la limitación de mi derecho es cuando empieza el derecho del otro. Sí. Entonces ahí hay que apelar un poco también a un pero tema además de también y hay un problema de normativa donde quiero rescatar el testimonio del conserje 1. Tenemos 3 en línea, 3 testimonios que hemos conocido, pero uno de ellos daba cuenta de la cantidad de departamentos de los cuales estaba a cargo en 700. Una de las tantas torres. Claro, son varias torres. Y Bárbara, no hay un mínimo, es decir, es impresionante que no haya ningún tipo de, no sé, legislación o algún tipo de protocolo que norme efectivamente la cantidad de departamentos de los cuales puede estar a cargo como conserje. Claro, mire, yo quería decir que la comunidad se organizó porque estaban aburridos, porque este matrimonio agrede a las personas, de ahí les pegan, ¿entiendes? Si lo miran feo, los cachetean, cosas así. Hicieron lista y fueron al tribunal a un recurso de amparo. ¿Y qué pasó? Y dijeron que por ser dueños del departamento no podían desalojarlos ni echarlos, porque ellos son dueños. Claro. Y ahí, disculpa Bárbara, ¿qué pasa en ese punto? Y ya tenemos otro llamado esperándonos para entrar. Cuéntanos, Bárbara. O sea, desafortunadamente, si se fueron de recurso de protección, que es lo más probable que hayan hecho, claro, la Corte va a fallar a favor porque son propietarios, no lo pueden expulsar del condominio. Y ahí se coloca mucho más difícil la situación. Pero también la comunidad tiene la posibilidad de cursar multas. Entonces uno dice a lo mejor, mira, la opción sería, perdonen el lenguaje coloquial, taparlos a multa. Y probablemente... ¿Y si no los pagan? Bueno, y si no los pagan ahí ya... Te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque ha ocurrido, hemos tenido testimonios, disculpa mamá, justamente tenemos un testimonio de una vecina que ha querido comunicarse con nosotros, que ha tenido conflictos con otros vecinos. ¿Estás?
con nosotros. Hola. Hola, vecina, gracias por comunicarte con nosotros. Cuéntanos tu historia. ¿Qué te ha tocado vivir? Bueno, me tiré a cuchara, por decirlo así, escribiéndole a su WhatsApp, porque me sentí identificada con el tema de los conserjes, pero yo como vecina. Yo tengo una casa en un sector donde viví cuando mi hijo estaba muy pequeño y tuvimos que tomar la decisión prácticamente de arrancar de mi propia casa. Porque este es un problema, creo, cultural y falta de empatía y falta de respeto quizás de nosotros mismos como seres humanos. Entonces, vecinos que música, carrete, hasta las horas que sean. O sea, con decirte, el extremo era que las ampolletas de mi casa se quemaban, se reventaban de tanto que era el ruido. Un día solicité, por favor, pedí bajar un poquito el volumen, o sea, respeto porque era día de semana, el otro día se tenía que ir a trabajar, pero me amenazaron, me golpeaban las paredes, me llenaron el vehículo con vino. Al final tenía que salir arrancando porque te daba terror, o sea, yo vivía sola con mi hijo. Disculpa, porque ya, uno tiene un conflicto, lo primero que hace, ya, voy a llamarlo por teléfono o le voy a tocar el timbre. Uno siempre por la buena, ¿verdad? Como que en la primera. Buena. ¿Y qué pasó cuando tú fuiste por la buena? ¿Te respondieron así? No, mal. Entonces ya después definitivamente tú no es por la buena, así que tuve que llamar a Carabineros una vez y Carabineros le pidieron que por favor bajaran el volumen y en aquella oportunidad se fue Carabinero y créeme que me amenazaron, me gritaban de afuera de la casa, sale, que te voy a pegar, tal por cual, me dijeron de todo. Entonces, al final, gracias a varios esfuerzos que hemos hecho con mi familia, tuvimos la posibilidad de irnos de ahí. Yo fui a Servio, son casas de tipo Servio, fui a pedir que por favor me dieran una reubicación por los problemas con los vecinos, porque definitivamente no quiero ni discriminar ni nada, pero tampoco yo no quiero vivir de esa mala manera. Entonces, pero tampoco no me dieron ninguna opción, si que mi opción fue irme de ahí. Y qué tristeza tener que salir de donde tú soñaste tener tu casita, ¿cachai? Entonces, al final toco el tema porque esta es una falta de empatía de nosotros mismos como seres humanos, no le da lo mismo al que está al lado. Entonces, es triste. Ahora, con el tema aquí de la consejería igual, o sea, el viejito está trabajando y si él fue a golpear la puerta a un vecino fue porque a otro vecino le molestó. Entonces, respeto, nada más. Bárbara, me parece que quieres comentar algo. Sí, yo quiero comentar y señalar que es francamente lamentable lo que estamos escuchando. O sea, ¿cómo es posible que alguien tenga que irse del lugar en el cual se instaló, que hizo una adquisición, que compró una casa, un departamento, por un tema de relaciones vecinales? Me parece francamente impresentable. Y segundo, Tonka, para responder a tu pregunta, tú me dices, oye, a lo mejor hay que llenarlos de multas. Tú me dices, si no las pagan, bueno, esas multas se cobran a través de los gastos comunes. Y si no pagan los gastos comunes, afortunadamente ahí la ley tiene una herramienta y le entrega una herramienta a la comunidad, que es decirle, si no paga los gastos comunes, se puede cortar la energía eléctrica, en este caso la luz. Entonces, por lo menos, o sea, no es la solución desde luego, porque tal como lo plantea la persona que estaba hablando recién, este es un problema cultural, falta de empatía, falta de solidaridad también, y la gente no entiende que por mucho que uno viva y que sea mi departamento, mi propiedad, yo vivo en comunidad. Y eso implica respetar ciertas normas que son básicas. Bueno, lo que ocurre es que la ley de copropiedad prácticamente no da el ancho y en policía local. ¿Cuánto se demora, cree usted, las causas? 4 meses. ¿Quiere ver a qué incidentes se refieren? Mira la siguiente nota. A veces pensamos, esto va a parar cuando maten a alguien. Los carretes son todos los días que hay carretes, las peleas de ellos son horribles. Se andan hasta con pistolas. Aquí a la noche se trafican, al vender, están vendiendo y te están pasando. Tráfico de drogas, constantes peleas, ruidosas fiestas callejeras son solo algunas de las situaciones que los vecinos de este edificio de calle Las Rejas en Estación Central denuncian vivir a diario. Andan armados, ellos mismos andan armados y no le importa nada. Ellos pueden sacar la pistola para amenazar supuestamente,
y les da lo mismo que haya gente en la calle, niños. Ellos se ponen a pelear si es así. Si tú miras, constantemente hay cambios de droga a venta a cada rato, todo el día. En presencia de nosotros, de niños, no tienen ningún poder en eso. Incluso los asaltos. Y también hay muchos escándalos, peleas. Sí, acá se escucha todo. Pidieron que cubriéramos sus rostros, incluso que distorsionáramos la voz, y es que tienen miedo de los microtraficantes que se habrían apoderado de los espacios públicos. Temen ser víctimas de represalias o amenazas de muerte, como aseguran ya ha ocurrido. Acá la seguridad ya cambió, ya no es lo mismo que antes. Acá todo el día tú no puedes salir seguro a tu casa porque tienes miedo de que le hagan algo a tu familia. Ya hay unos vecinos que ya se tuvieron que ir. ¿Están amenazados? A mí no, pero sí a mis vecinos que se tuvieron que ir de su casa, de su propia casa. Y a eso es lo que llegamos. Y no solo los vecinos que habitan los cientos de departamentos de estas torres verticales son los que sufren los ruidos molestos o agresiones. Los habitantes de las casas colindantes a este condominio también se han visto afectados. ¿Y no tiran cosas para abajo? Una noche creo que tiraron. El Volkswagen que está ahí le quebraron en la parte de atrás con el vidrio. ¿Le quebraron el vidrio? Sí, pero más allá no sé. ¿Pero tiraron cosas? Tiraron botellas, sí, de ahí. Tiran botellas de cerveza hacia abajo, rompen los autos de los vecinos, tiran botellas con pipí, pañales sucios. Entonces, no, tiran de todo lo que te puedas imaginar, lo tiran para abajo. Esta es una más de las peleas que los vecinos han grabado en los estacionamientos del condominio. Una de las tantas que quiebran constantemente la tranquilidad que dicen tuvieron algún día y que hoy es solo un recuerdo. ¿Qué es lo que escucha? No, pelea, he escuchado tráfico de droga, he escuchado prostitución, están tirando botellas de ahí en las noches. Y todo eso a los vecinos, la mayoría de los vecinos son de la tercera edad, entonces le complica mucho ese problema que hay allá al fondo. Y lo otro que pasa mucho es que llegan los vehículos poniendo música, no sé, a las 2, 3 de la mañana y la gente tira objetos. Entonces a veces pensamos, esto va a parar cuando maten a alguien, porque imagínate un objeto de un piso 24, piso 32. Entonces a veces pienso que ¿qué está esperando la autoridad que no hace nada? De hecho, envié un video en donde viene Carabineros, pasa por al lado y no hacen nada. Sí. Ojalá que no, pero... No, mira. Esto es para denunciarlo. Este es el video al que se refiere. Los participantes de la fiesta callejera no paran la juerga pese a la presencia policial. En la vereda que está en el frontis del edificio es donde los vecinos denuncian constantes ventas de droga a vista y paciencia de adultos y niños. Aquí a la noche se trafican. Al vender, están vendiendo y te están pasando. Pero no se nota porque la gente tiene que saber que uno está traficando. Pero pasa. Vienen aquí a comprar y hay vendedores. Pasa, sí. ¿Eso se ve todas las noches? Fin de semana más que todo. Carretean toda la noche, fuman toda la noche, son muy cochinos, en realidad dejan todo cochino, ellos fuman, toman donde quieren. La venta de drogas también es muy notoria y les da lo mismo quien vaya pasando. Y no sacamos nada con llamar a Carabineros porque uno los llama, ellos no vienen. Ya a comienzos de este año, el departamento de prensa de nuestro canal había denunciado lo que ocurre en este edificio. Pese a la pandemia, los toques de queda y las restricciones impuestas por la autoridad sanitaria, son decenas los que bailan en la calle ingiriendo alcohol.
Esto pasaba en enero y ya a mitad de año la situación continúa igual. Por eso los vecinos de este edificio han querido denunciar públicamente la problemática que les afecta para ver si esta vez las autoridades y las policías sí les ofrecen alguna solución. Y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que los edificios también representan lo que nos pasa como país, ya sea condominios, lo que sea, pero es un problema de convivencia y estamos con Víctor Damiel, que nos puede ilustrar más justamente este planteamiento. Cuénteme, don Víctor, gracias por acompañarnos, ¿qué institución representa y qué es lo que puede aportar justamente en esta situación de verdad al límite? Amaro, antes que todo, buenos días, bienvenidos a ustedes también a este teléfono, a Tonka y a ti. Bueno, yo soy el presidente del Colegio de Administradores de Chile, Asociación Gremial. Bueno, este problema es general, indudablemente que ha ido aumentando cada día y son muchos los edificios emblemáticos, incluso hay edificios en donde los administradores andan con chalecos antibala, a ese nivel, que han hecho reportajes. Este es un tema de todos los días y va increciendo y lamentablemente la ley de copropiedad no establece ni da los, tal como dijiste tú, el ancho, ¿cierto?, al respecto de estas situaciones. ¿Y cómo se está agravando? Es decir, ¿cómo vamos a poder solucionar? Porque también cuando esto deriva finalmente en policía local, son 4 meses. Y si es que no más, si es que no más. Y además que muchas veces los magistrados son reacios a tocar los temas de la ley de copropiedad porque ellos consideran que es un problema entre vecinos. Y es más que eso, que hay agresiones, hay homicidios. Hace poco tiempo atrás a un conserje lo acuchillaron porque le pidió a un residente que se pusiera la mascarilla. Entonces hay una serie de situaciones, Amaro, que no hay ningún precepto legal que proteja o que dé un atisbo de que esto pueda ir mejorando. Lamentablemente esto es tierra de nadie de repente. Entiendo que la ley de copropiedad hoy tiene más o menos unos 50 artículos, se está viendo otra para poder además modernizar, pero hoy en día entonces lo que queda, según desprendo de sus palabras, es que quedamos básicamente a merced del matonaje. Nos pasa en los edificios y en los condominios lo que a otra escala está pasando también a nivel nacional. Eso es correcto. Y la verdad es que las policías no dan abasto al respecto. O sea, un conserje llama a la policía por violencia intrafamiliar, que eso es muy habitual, o a seguridad ciudadana y no llegan, derechamente no llegan. Entonces el conflicto se va haciendo como parte diario del vivir de las comunidades. Y eso indudablemente atenta a la seguridad, a la tranquilidad, a la calidad de vida de los residentes, que la gran mayoría, esto no lo podemos generalizar que son todos, pero la gran mayoría vive en condiciones bastante tranquilas y correctas. Víctor, por acá, Tonka, también nos enteramos por un testimonio de que siendo dueños de un departamento es imposible judicialmente lograr algo más que, me imagino, una sanción que no pasa por lo judicial, por ese carril, sino que pasa por un tema administrativo dentro del edificio o del condominio. O sea, alguien que es dueño de su propiedad hace lo que quiere y sin miedo de que algo le vaya a ocurrir. Eso es correcto, Tonka, gusto saludarte. Eso es correcto. Indudablemente es como no hay un control, no hay una sanción. Muchas veces todos los edificios se rigen por un reglamento de copropiedad. Sí. Y adicional a eso, los comités de administración tienen la facultad de generar un reglamento interno de convivencia. ¿Cierto? Y en ese se grafican multas económicas, una serie de sanciones, ¿cierto?, de acuerdo a una serie de tipificaciones de infracciones o faltas, ¿cierto?, a la buena convivencia. Pero basta con un vecino vaya al juzgado policial local porque le pasaron una multa porque ruidos molestos, y lo más probable es que el juez lo condone y que sin efecto. Entonces al final las sanciones pasan a ser muchas veces un saludo a la bandera y no cubren ningún efecto. Bueno, estamos en un país además reconocidamente clasista y donde la figura del conserje, que es lo que al final propició también esta nota, queda en una situación de limbo, está contra la espada y la pared, no tiene mayor amparo. ¿Qué hacer o qué sugeriría usted a los conserjes que nos han brindado esta mañana su testimonio? Mira, los conserjes son nuestros principales colaboradores y nosotros como administradores debemos y tenemos la obligación de siempre protegerlos.
Ellos tienen un mando muy extraño. Muchas veces los comités de administración le dan instrucciones, el administrador le da instrucciones, los residentes le dan instrucciones. Entonces, a esa cantidad de instrucciones los tipos no saben qué hacer. Pero la verdad es que uno como administrador, y en general esa es la instrucción que tienen todos nuestros colegiados, es proteger y apoyar 100% la función del conserje, que son nuestros principales colaboradores y son las primeras barreras de seguridad de los edificios. Entonces, muchas veces las comunidades tampoco valorizan el trabajo que ellos realizan. Al contrario, los vilipendian, los denostan muchas veces porque para lograr sus propios beneficios. Dígame, Víctor, ¿tiene usted un antecedente? Nosotros lo vemos porque los ciudadanos se acercan a la televisión para denunciar lo que viven en sus comunidades. ¿Usted ha visto que han aumentado las denuncias, los conflictos en su cargo? ¿Cómo ha sido esa información que usted ha receptado? Sí, indudablemente. Ahora está bastante sectorizado. Hay zonas que son mucho más álgidas que otras. Lamentablemente, en un aspecto socioeconómico, hay mucho más violencia en cierto tipo de edificios. Por ejemplo, en el reportaje que ustedes estaban recién haciendo. Pero la verdad es que hay un aumento. Yo creo que el tema pandémico ha generado un conflicto psicológico en las personas. El encierro, indudablemente, que lleva a transgredir todas las normas que se establezcan en los edificios. Cuando uno las hace precisamente por salvaguardar la salud y la integridad de las personas, se transgreden total y absolutamente porque ellos consideran que las libertades no respetan la libertad del otro. O sea, cuando uno dice mi libertad comienza cuando termina la del otro, aquí eso les da exactamente lo mismo y transgreden las normas, los principios, incluso los principios legales. Perfecto, Víctor, queremos agradecer el contacto, nos ha explicado desde otro punto de vista entonces esta situación que se vive a diario en todo el país. Muy amable, ojalá que nos reencontremos con una solución a futuro, eso es lo que esperamos, y agradecer a cada uno de los conserjes que nos acompañaron, todos los testimonios. Bárbara Sequeda, muy amable, muchas gracias. Bueno, y aquí en Bienvenidos entonces continuamos con un tema que ayer se dio a conocer en Tele 13. Se trata de los ahorros previsionales, 10%, sacas, ¿verdad? Los ahorros de tu vida, los empeñas y resulta que te estafan. Esto es lo que viene, mire. ¿Cuánto nos vaya a devolver? Porque hoy día tú ya... No.